Bien, eso es. Entonces aquí estamos el día de hoy en 2 de Corintios capítulo 6, los versículos 1 hasta el 13, ¿no? Vamos a ir compartiendo versículo a versículo. Voy a compartirles un poco de las notas que tengo del estudio y luego vamos a interactuar, vamos a aportar y compartir todo lo que nos enseña el Señor aquí en su palabra. El versículo 1 dice: Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, dice este primer versículo. Bueno, en primer lugar, lo que llama la atención aquí es que dice que somos colaboradores. Esa expresión es bien interesante, es bien importante. Muchas veces hoy por hoy vemos en el mundo de hoy las relaciones, el campo profesional o laboral, vemos tal vez la tendencia a que la gente quiere a veces una posición, a veces dominio, sentirse importante, pero aquí dice, la primera nota dice que esto de colaboradores significa que trabajamos juntos, ¿verdad? Uno de los aspectos que aquí estaba yo analizando es que hoy por hoy en la iglesia como que hay una línea divisoria que debería ser borrada. Esa línea es la línea que se ha establecido, usemos el término, entre el clero y los laicos, entre aquellos que servimos por un llamado de Dios dedicados al ministerio, que se usa el término tal vez el clero, por así decir, pastores, misioneros, el liderazgo de las iglesias y los laicos, la congregación. ¿Qué vemos en la palabra de Dios? Que aunque hay esos responsabilidades de liderazgo, hemos sido llamados a servir, a ser pastores, a ser misioneros, pero todos los creyentes sin excepción hemos sido llamados al ministerio, hemos sido llamados a un servicio. Y la palabra de hecho enseña que cada creyente somos eh, sacerdotes, así usa la expresión la palabra del Señor. Pero tenemos esa línea, digamos, entre el púlpito y el banco de la iglesia, y no hay necesidad, no debería ser así. ¿Qué dice aquí en este versículo 6? Que somos colaboradores, es decir, que trabajamos juntos. Ese es el principio, ¿no? Entonces, todas las personas que están en el banco de la iglesia, cada creyente, todos somos responsables de la proclamación de la palabra de Dios, no solamente los creyentes. Ahora, en Efesios capítulo 4, 11 y 12, dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, profetas, etcétera, y que eso lo hizo para que los santos, dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, para que los creyentes, todos en general, con esos dones que tenemos, seamos, dice, equipados, para equipar y para preparar a los creyentes para que sean siervos. Entonces, esa línea, repito, aquí debe borrarse. Todos somos colaboradores en la obra del Señor. Muchas veces la obra de la iglesia el día de hoy está estancada, vemos estancamiento, y una de las razones es porque la congregación, digamos, las ovejas, no están testificando, la mayoría, vemos que 80, 90% a veces más de las personas en las congregaciones asisten pasivamente y no asumen un rol activo de compromiso, de fruto para la obra del Señor. Lo que vemos en la palabra, en cambio, es que todos los hijos de Dios, sin excepción, deberíamos testificar. Deberíamos, esta pregunta que hoy nos planteemos, que está aquí, voy resaltando: ¿qué estoy haciendo para proclamar la palabra de Dios a otros? ¿Qué estoy haciendo para servir en el ministerio? ¿Qué estoy haciendo para cumplir mi rol, mi papel dentro de la obra del Señor? También ese versículo 6 dice, la segunda parte: os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Bueno, preguntarnos, ¿cómo podemos recibir en vano la gracia de Dios? Y básicamente pienso que es cuando no respondemos adecuadamente a esa gracia, a ese amor de Dios. Recordemos que gracia significa el regalo inmerecido de Dios, y pues incluye
tantos aspectos de todo lo que hizo el Señor en la cruz por nosotros y nos da por amor, como un regalo incondicional. Y deberíamos responder adecuadamente, responder a ese amor, amándolo a Él, entregándole nuestra vida y sirviéndole. Pero a veces no es así, ¿no? Dios siempre está colmándonos con su bondad, con su misericordia, y deberíamos nosotros pues gozarnos de eso, pero pues muchas veces no lo hacemos así. Y es cuando entonces, repito, pues no respondemos adecuadamente o recibimos en vano la gracia de Dios. Pasando al versículo 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Bueno, ¿qué podemos aprender de este versículo 2? Que no importa dónde estemos, dónde esté usted, cada persona, cada ser humano, cómo está en este momento, si es que no es salvo, en este momento no ha nacido de nuevo, pues ahora es el tiempo aceptable, el tiempo de salvación. Es decir, no es mañana, no debemos postergar. Puede ser si alguien no es aún creyente, hoy no deberíamos dejar para después entregarle nuestra vida a Cristo, aceptar su regalo de salvación, o tal vez si ya somos hijos de Dios, pero nos hemos alejado, como el hijo pródigo, pues deberíamos volver, ¿no? Podemos ahora, dice es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, ahora necesitamos tomar la decisión que tomó el joven, recordemos, ¿no? Él dijo, volveré, iré, me levantaré y volveré a mi Padre. Es el tiempo de reconciliarse con nuestro Dios, con nuestro Padre. Hoy, ahora, es el día aceptable, como dice aquí. El versículo 3 nos dice luego, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Bueno, un par de notas aquí escribí, dice, cuando servimos al Señor, debemos tener mucho cuidado con nuestro comportamiento. Tenemos que comportarnos de tal manera que no lastimemos los sentimientos de alguna persona, que no lastimemos a las personas. Debemos tener cuidado cómo andamos, andar con mucho cuidado. Bueno, somos al momento que servimos a Dios eh, como el espejo, como la vitrina de Cristo, de Jesús, de la iglesia, de la vida cristiana, y debemos entonces tener sabiduría y no poner tropiezo, como dice aquí, para ninguna persona. En alguna parte había en un restaurante un cartel que decía, no se puede complacer a todo el mundo, pero lo tratamos de hacer. Ese rótulo me llamó la atención y entonces para nosotros en la iglesia nuestro lema debería ser, no podemos complacer a todos, pero lo intentamos. Es decir, sea nuestro deseo, nuestra actitud, poder ser de bendición para las personas. Luego es interesante, encontramos desde el versículo 4 una lista, encontré yo, aquí anoté, escribir 28 cosas, aspectos que deben caracterizar nuestro ministerio. La primera dice, bueno, leo el versículo 4 antes bien, nos recomendamos en todo como ministros, aquí está, de Dios. Es decir, lo primero, todo esto es características de los ministros de Dios. Ministro es aquel que sirve, como hemos conversado o anotado, no es una posición de mando, de ser jefe, sino de servir. Y lo primero que menciona aquí es la paciencia. Pues, número uno, la paciencia está en primer lugar. Luego habla de tribulaciones, segundo, tribulaciones. Realmente quienes estamos en el ministerio pasamos por dificultades, muchas veces necesidades, falta de provisión de comida, toda clase de problemas, de aflicciones. A veces se piensa que la vida cristiana tiene que ser color de rosa sin problemas, pero no es así. Y como aquí anoto, tal vez las nuevas generaciones a veces no han tenido esa experiencia, no lo han vivido, y por eso a veces hay una separación entre generaciones y por eso a veces nuevas generaciones no tienen un concepto adecuado, tal vez han conocido o escuchado un cristianismo o una vida, eh, digamos, fácil, sin mucho esfuerzo. Y ahí la lista viene larga, ¿no? Dice necesidades, también dice angustias, azotes, tal vez en ese tiempo los apóstoles y los cristianos físicamente, a veces nosotros por declaraciones, por palabras, habla también de cárceles, tumultos,
trabajos, desvelos, ayunos, todo esto. Wow, uno dice, bueno, así que no se trata de que esto sea fácil, no se trata de que esto sea algo conveniente, sino algo correcto, es la verdad, es la manera que debemos vivir y no porque sea fácil o conveniente. La pureza es importantísimo, ¿verdad? Algo que la gente piensa hoy, la cultura, la sociedad que está fuera de moda, pero no es así, es algo esencial. La ciencia, anotando un poquito aquí algunas cosas, implica conocimiento, obviamente de la palabra de Dios, pero no solamente de la palabra de Dios, principalmente sí, pero también conocer muchas otras cosas, mantenernos al tanto de lo que está ocurriendo, de todas las cosas. Debemos estar preparados, ser gente con conciencia. La longanimidad, que es la paciencia, como aquí colocaba como mejor vestida, una manera elegante de decir paciencia, longanimidad. También la bondad, todo tiene que ser hecho en el Espíritu Santo. No hay cómo vivir de esta manera si no es en el Espíritu Santo, con la dirección, capacitados, llenos del Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Dice para honra y por deshonra, por honra y por deshonra, da un equilibrio. Muchas veces se experimenta honra, muchas veces por injusticias o infamias o difamaciones hay deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos. Y bueno, se puede notar de cada punto, por ejemplo, sí, muchos siervos de Dios han sido tremendamente conocidos, con alta influencia, otros han sido, digamos, anónimos, pero igualmente muy usados por Dios, como moribundos, más sea aquí vivos, como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Algunas de las cosas de esta lista interesante, de, como les digo, 28 cosas que yo encuentro aquí que, como nos damos aquí arriba, pues es la lista de las cosas que deberían caracterizar el ministerio. Entonces, un poco eso, lo que, como les decía, me llama la atención, ¿verdad? De de este pasaje tan especial, tan hermoso. Entonces, bueno, quisiera que todos los que deseen anotar, como siempre es importante poder compartir y enriquecer la enseñanza de este pasaje precioso. ¿Quiénes quisieran tal vez hacer algún aporte a la enseñanza?